Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, que las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron: Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió y lo bendijo y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hasta ahí vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias en esta noche. Ha sido un tiempo precioso en tu presencia. Ha sido un tiempo glorioso, Señor. Y preparamos nuestros corazones. Abrimos nuestra mente, un corazón receptivo para tu palabra, Señor, en esta noche, para que tú nos hables y que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, ministrando nuestros corazones. Y, Señor, que esta palabra que hoy tú vas a hablar dé fruto a su tiempo, dé fruto en su momento, en su hora indicada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Titulé este sermón: quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Cuando empecé los estudios teológicos, uno de nuestros maestros, pastores, nos habló acerca del periodo intertestamentario. Ese es un periodo de 430 años de silencio divino. Está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un tiempo donde Dios no se manifestó a ningún hombre, a ninguna mujer, a ningún siervo, profeta que existiera en ese tiempo. Hubo un total silencio. Y yo me ponía a pensar mientras hacía el trabajo acerca de este tema. Decía, ¿cómo era posible que Israel, la nación que había estado acostumbrada a escuchar la voz de Dios, estaba viviendo un silencio de 430 años donde Dios se mantuvo en absoluto silencio? ¿Cómo era posible que Israel, que estaba acostumbrado a ver las maravillas de Dios, ahora no estaba viendo absolutamente nada? No había nada maravilloso en el pueblo de Israel, solo un silencio. Un silencio. Israel estaba acostumbrada a ver las maravillas de Dios. El mar que se abre, agua que brota de la peña, maná que cae del cielo. Israel había visto grandes victorias. Había visto el poder de Dios real y sobrenatural
de una dimensión que nosotros ni siquiera podemos imaginar, ni siquiera las películas de Hollywood pueden dar realmente a lo maravilloso que fue Dios y de la manera como obró. Pero en este tiempo Israel estaba en un total silencio divino. Eso era lo que a mí me llamó la atención. El silencio de Dios en este periodo, 430 años, donde Dios no se manifestó absolutamente a nadie. Y en los versículos que hemos leído, vamos a ir a algunos versículos. Vamos al versículo 14. Dice, e iban ellos hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y el 13 dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eran dos individuos que estaban de camino a una aldea llamada Emaús. Pero ellos estaban conversando, estaban dialogando, estaban platicando acerca de lo que había acontecido algunos días atrás. Y aparentemente ellos no eran del círculo íntimo de Jesús, no eran sus discípulos, no eran sus seguidores, tal vez eran parte de la multitud. Pero ellos iban caminando, iban platicando de todo lo que había acontecido días antes. Así que, dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Así que preste atención. Dos de ellos iban caminando, iban platicando de las cosas que había pasado y Jesús mismo se les acercó. Pero ellos no lo reconocieron. Ellos no pudieron saber quién era ese forastero que se acercaba a caminar con ellos. Y dice que los ojos de ellos fueron velados, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted que en su caminar con Dios han habido momentos de silencio? ¿No le ha pasado a usted que en su caminar con el Señor ha habido momentos donde usted ha estado orando intensamente, fervientemente, pero usted no ha escuchado nada más que silencio? ¿Sabe una cosa? Estos dos seguidores estaban viviendo lo que usted y yo a veces pasamos. Estamos orando, estamos clamando, estamos buscando una respuesta de Dios, pero hay silencio. Silencio. Pero a mí lo que más me sorprende es que estos dos seguidores, si bien es cierto, fueron velados sus ojos. Pero si estos hombres habían sido seguidores de Jesús, ellos lo habían escuchado predicar más de una vez, pero tampoco pudieron reconocer su voz. ¿Cuándo sucede eso con nosotros? Cuando a veces nuestros ojos son velados, cuando a veces estamos cargados, cuando a veces estamos con problemas, cuando vemos con dificultades y olvidamos lo que Dios nos dice en su palabra. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Encontramos reposo cuando vamos a su presencia. Encontramos reposo cuando decimos, Señor, no en mis fuerzas, sino en las tuyas. Encontramos reposo cuando aprendemos a venir a su casa y a dejar aquella carga a los pies de la cruz. Y quien hoy va a dejar eso, va a encontrar reposo. Un aplauso al Señor, porque en Él encontramos reposo. En Él encontramos esperanza, vida, salvación. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? ¿Por qué estáis triste? Jesús empieza a dialogar con ellos, empieza a preguntarles por qué. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué están tristes?
Y el versículo 18 encontramos la respuesta. Dice, respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿De qué cosas estaban hablando? Ellos estaban hablando de lo que había pasado con Jesús. Ellos estaban hablando de aquello que había acontecido en el Gólgota, en el monte de la Calavera. Ellos habían estado platicando de las cosas que habían visto en esos días. Ellos estaban dialogando de lo que habían hecho con Jesús. El Verbo hecho carne, el Hijo de Dios prometido en Génesis 3 y la profecía de Isaías cumplida en el hijo del carpintero llamado Jesús de Nazaret. Se había cumplido. Se había cumplido. Ellos habían visto morir al Hijo de Dios en una cruz. De ellos estaban platicando. Dice los versículos siguientes. Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cuántos tienen ese Dios esta noche aquí? Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe una cosa? Ellos estaban declarando lo que habían visto y lo que habían oído. Ellos estaban testificando de lo que había hecho Jesús. Por eso dice, un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Jesús era un hombre aceptado por el pueblo. Muchos decían de él que era el Hijo de Dios, aunque habían algunos que siempre andaban por ahí diciendo lo contrario, ¿verdad? Pero estos hombres estaban testificando de lo que habían visto y de lo que habían oído. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos testificar de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios maravilloso? Gloria a Dios. El versículo 20 dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que había acontecido. Pero nosotros, dice el versículo 21, esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Escucha aquí. Israel conocía de las profecías del Antiguo Testamento. Sabía que en el tiempo determinado el Hijo de Dios iba a venir, los iba a redimir y los iba a rescatar. Pero muchos de ellos pensaban de que Jesús había venido para redimirlos del peso que mantenía el Imperio Romano. El Imperio Romano mantenía subyugado a Israel. Y muchas de esas personas creían que Jesús iba a venir, iba a terminar con el Imperio Romano y que ellos iban a ser totalmente libres. Muchos tenían ese pensamiento. Y muchos también pensaban de que el Hijo de Dios tenía que vivir en un palacio. Tenía que vivir en una cuna de oro, estudiar en las mejores universidades, estar en los mejores colegios. Pero ellos se equivocaron. Por eso que muchos no aceptaron a Jesús. ¿Cómo? ¿Un hijo de un carpintero puede ser el Hijo de Dios? ¿Cómo el Hijo de Dios puede caminar entre el pueblo? Para ellos no les entraba en la cabeza eso. No les entraba. Por eso que mucha gente rechazó a Jesús. No lo creían como un Salvador. Muchos religiosos del momento y de la época estaban como que no queriendo entender lo que Dios quería hacer.
Y el versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Presta atención. Si estos dos seguidores eran de los que, estos dos hombres eran de los seguidores de Jesús, seguramente en más de una ocasión habrían escuchado decirle a Jesús que al tercer día resucitaría. Pero ellos parecían haber olvidado la promesa. Parecía haber olvidado aquello que Jesús había hablado por más de una vez. Que al tercer día Él resucitaría y se levantaría con poder. Ellos parecían estar olvidando aquella promesa que Jesús les había hecho. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Él vive. De nuevo. Él vive. Un aplauso. Él vive. Jesús vive. Él es real. Él es poderoso. Seguía la plática. Estos dos seguidores seguían la plática con Jesús. Y entonces llega un momento donde estos dos seguidores dicen: unas mujeres fueron y no lo encontraron. Y también unos de los nuestros también fueron y no lo encontraron. Y vieron visión de ángeles, que los ángeles dijeron: no está aquí, Él vive. ¿Sabes una cosa? No importa la situación que estés pasando. No importa si hay silencio de parte de Dios en tu vida. No importa si estás viviendo un momento muy difícil, con una prueba demasiado grande. Tú tienes que saber, y yo tengo que saber, que Él vive y que Él es mayor que todo. Que Él es más grande que todo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Apláudele! Él es el Señor. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero ya no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo compadeciera estas cosas y que entregara en su gloria y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. ¿Sabe una cosa? Lo que a mí me sorprende es que estos dos seguidores empiezan la plática con Jesús y Jesús nuevamente les vuelve como a predicar. Dice: insensatos, tardos de corazón, para creer lo que las escrituras y los profetas habían establecido acerca del Hijo de Dios. ¿No? Y dice que desde Moisés y pasando por los profetas empezó a declarar todas las cosas que ya estaban escritas y que ya se habían cumplido. Es que a veces los problemas no nos dejan recordar aquellas promesas de Dios. Es que a veces las dificultades no nos dejan recordar lo que Dios ha hablado a tu corazón. Es que a veces los momentos difíciles no estamos como que recordando las palabras que Dios pone en nuestras vidas. Él ha dicho: no te dejaré, estaré contigo todos los días de tu vida. Yo soy tu fuerza, yo soy tu fortaleza, soy tu escudo. No te tocará peste ni enfermedad, porque yo estoy contigo. Esas promesas te recuerdan que Dios es poderoso. Gloria a Dios. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros. Repita conmigo: quédate con nosotros. La plática parecía llegar a su fin. La plática parecía terminar. Ellos ya estaban llegando a donde
se iban a quedar. Y Jesús hizo como que iba a pasar de largo. Hizo como que queriendo ver cuál era la actitud de estos dos seguidores. Queriendo ver qué es lo que pasaba, cuál era la reacción de estos dos seguidores, que ya había terminado la conversación. Jesús hizo como que iba a pasar, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros. Si hay sequedad en tu vida espiritual esta noche, si estás pasando por un desierto donde tienes muchas preguntas y no encuentras ninguna respuesta, hoy es una oportunidad para que tú le digas al Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate conmigo. Señor, yo necesito una respuesta, yo necesito escuchar tu voz, yo necesito sentir esa presencia, yo necesito sentir ese fuego en mi corazón, Señor. Yo necesito de tu Espíritu Santo en esta noche. Aviva el fuego en mi corazón, aviva el fuego en mi vida. No quiero ser un conformista, no solamente quiero ser un calientabancas, no solamente quiero venir a escuchar, sino que quiero ser un testigo que hable con el poder de tu Espíritu Santo. Quédate conmigo, quédate con nosotros, Señor. No pases de largo. Hoy es una buena noche para que tú le digas, Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Estás buscando una respuesta de Dios para tu vida. Estás buscando una respuesta a tu petición, a tu oración. Ahí hay dos cosas interesantes en la Biblia. Dice la primera que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. La mesa tipifica comunión. Cuando uno se sienta a la mesa es porque va a entrar en comunión con alguien más. Cuando usted y yo nos sentamos a la mesa es para comer, pero estamos con la familia, estamos con los padres, estamos con los hermanos y entramos en comunión. Una de las primeras cosas que va a sacar el velo de nuestros ojos y que va a terminar con la sequedad espiritual y los desiertos en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, es aprender a tener comunión con Él. Es aprender a tener comunión con Él. ¿Sabe una cosa? Ha habido momentos en mi vida donde yo he clamado y clamado, pero muchas otras solamente me he quedado en silencio para escuchar la voz de Dios. Para escuchar el susurro de Dios y de la voz, de su voz y de lo que Él quiere hablarme a mi vida. La primera cosa que tienes que entender es que tienes que tener comunión con Dios. No vengamos solamente a la iglesia los domingos o los martes de oración, sino que en nuestra vida diaria, aunque a veces cuesta, aunque a veces no tengamos el tiempo, saquemos donde no hay para tener comunión con el Todopoderoso. No comencemos el día sin poder abrir los ojos y decirle gracias Dios por un día más, porque el día de hoy es el mejor regalo que tú tienes. El ayer ya fue, el mañana es incierto. El presente es el regalo que Dios tiene para tu vida. Y la segunda cosa, dice aquí, y tomó el pan y lo bendijo. ¿Quieres escuchar a Dios? Su palabra. El pan espiritual es la palabra de Dios. El pan espiritual es la palabra de Dios. Esa palabra que te va a hablar. ¿Sabe una cosa? Cuando yo comencé a predicar, yo copiaba sermones. Confieso mi pecado esta noche.
Yo copiaba sermones. Hermanos, yo tenía una colección de 150 conferencias de diferentes pastores de Latinoamérica. Y yo escuchaba y tenía un lapicero y un cuaderno. Ese fue mi primer instituto bíblico, porque ahí empezaba y escribía y todo lo que ellos decían, lo que me parecía interesante, lo más resaltante lo escribía. Pero llegó un momento en mi vida donde yo no copié mensajes, sino que era la misma palabra de Dios a través de la Biblia, a través de su voz, y empezaba a compartir lo que Dios ponía en mi corazón. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia. No solamente vengas a la casa a recibir, sino que cuando tengas que compartir, tal vez no en la iglesia, pero allá afuera, tengas una palabra para alguien más. Tengas una palabra de Dios para alguien que lo necesita. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y el versículo 32 dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? No nos ardía el corazón. Oh, eso es poderoso, hermanos. Cuando Dios habla a tu vida, hay un fuego que se enciende. Cuando Dios habla a tu vida, hay un fuego que arde en tu corazón. Cuando Dios habla a tu vida, hay algo que no lo puedes describir, porque no tiene palabras. Y estos dos seguidores dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? ¿Hace cuánto tiempo no sientes ese fuego en tu corazón? ¿Hace cuánto tiempo no sientes que arde tu vida al abrirle tu corazón a Dios? Tú y yo podemos estar como estos hombres que no pudieron reconocer a Dios, pero que al final de su conversación, al final de su día, ellos pudieron saber quién era Jesús. Y la frase con la que me quedo de esa historia es, quédate con nosotros. Señor, no quiero que pases de largo. Señor, yo no quiero que sea un domingo más. Yo no quiero que sea un culto más, Señor. Yo no quiero que sea una experiencia solamente de un domingo por la noche. No solamente quiero que sea una experiencia de iglesia, sino que quiero que sea una experiencia de cada día de mi vida, de sentir ese fuego, esa llama que arde en mi corazón. Ponte de pie en esta noche, iglesia. Ponte de pie en esta noche. Y levantándose en la misma hora, versículo 33, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las mismas cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían acontecido al partir el pan. La presencia de Dios está en este lugar. Y cuando estaba en casa le decía, Señor, yo no quiero que sea un día cualquiera. Yo no quiero que sea como cualquier domingo en la noche. Nos podemos ir felices con la palabra. Nos podemos ir contentos de haber recibido un mensaje de parte de Dios. Nos podemos ir gozosos con las alabanzas y glorificar a Dios por los testimonios que hemos escuchado el día de hoy. Pero eres tú y Dios en esta noche. Eres tú y Dios en esta noche. Tú conoces qué es lo que está pasando. Y Dios está caminando por cada lugar. Y dile a Dios en esta noche, Señor, no pases de largo, quédate conmigo. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Cierra tus ojos y vamos a levantar un clamor en esta noche.